En el versículo 5 la palabra del Señor nos dice, yo quisiera orar antes también, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta linda tarde que nos permites estar en tu presencia, queremos engrandecer y queremos alabar tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que le has dado a nuestros hermanos el desarrollar sus dones y talentos. Gracias por la música que prepara nuestros corazones, que preparará también el momento cuando el pueblo de Dios entre al reino eterno. Gracias por esos dones que has dado a nuestros hermanos, a los jóvenes. Gracias por también la participación de todos nuestros hermanos que vienen aquí a escuchar tu palabra. Ayúdanos a poner en desarrollo estos principios que son trascendentales e importantes para poder preparar nuestras familias para ese lindo encuentro que tanto anhelamos, Señor, tu regreso. Y danos la bendición, la dicha de guardar tu palabra en nuestros corazones esta noche. Invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe pidiendo el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 5. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella plantas salvajes ni granos, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaba, ¿qué brotaba del suelo? Brotaba un vapor, o otras versiones dice un manantial, algunos manantiales que regaba toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Las versiones dice en un alma viviente. Después el Señor Dios, que después del proceso de la creación del hombre, del jardín, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos. ¿Árboles cómo? Árboles hermosos, y que daban frutos sabrosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramas, en 4 ríos. El primero se llamaba Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es especialmente puro. También se encontraba ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo río, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba el río Éufrates. Ahora miren el versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le hizo una advertencia al hombre. El Señor le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y de qué más, hermanos, del mal. Y el Señor le hace otra advertencia: si come de su fruto, sin duda el Señor le dijo, ¿qué cosa? Vas a morir. Después el Señor Dios, interesante, después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y esa es la introducción del tema de mañana, ese versículo último que acabamos de leer. El Señor vio que algo faltaba, pero lo vamos a explicar mañana. Al principio, en la creación, ¿cuál fue el plan de Dios para plantar un jardín del Edén? Para que estuviera la pareja ocupada. La gente en los tiempos después del pecado cambió toda la historia. Pero el plan original de Dios para crear el mundo, miren, interesante, hermanos. Yo siempre pienso en la creación de Dios, pienso en qué importante soy yo ante los ojos de Dios, aunque yo debo de considerarme que prácticamente el orgullo
me puede llevar a mí a cometer el pecado de Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Fue codiciar. ¿Y qué codiciaba Satanás? ¿Ser como quién? Ser como Dios, pero también el ser como Dios, Satanás deseaba aún ser más que Dios. Porque dijo, subiré sobre las alturas del trono de Dios. Es decir, que el corazón de este ángel se contaminó por causa del orgullo. Y hermanos queridos, nosotros tenemos también que aprender que el propósito de Dios por la cual hizo el universo fue pensar en nosotros. El plan de Dios, el crear todo lo que vemos, lamentablemente ya manchado por el pecado, pero en Adán y Eva todavía pudieron disfrutar de las grandes riquezas y las grandes bendiciones que Dios tenía planeado para ellos. Era disfrutar, era gozar. Esa gente, nuestros primeros padres, mis queridos hermanos, perdieron un privilegio extraordinario porque lo tenían todo. Imagínense hoy en día, nosotros los hombres, cuando estamos planeando casarnos, tenemos que pensar en dónde vamos a meter a la esposa. ¿O sí o no? O el hombre se casa y dice, bueno, hijita, no hay nada, nos casamos y vamos debajo del puente. O nos vamos, y algunos son bien interesantes. Vamos a estudiar un versículo bien importante mañana, lo que piensan las damas a veces. Pero es impresionante el plan de Dios para el hogar. El plan original de Dios era para que nosotros lo tuviéramos todo y no nos faltara absolutamente nada. Y mis queridos hermanos, aún en la historia, después del pecado, que vamos a estudiar en la tercera noche eso también, cómo Dios proveyó aún para esa raza que cayó en pecado y en desobediencia. Siguió el plan original de Dios. Dios no nos dejó abandonados. Dios no dejó abandonado a Eva. Algunos piensan, pero pastor, ¿por qué nosotros los hombres tenemos que sufrir? Tenemos que pasar las consecuencias. Si fue Adán que pecó. Y algunos creen que Adán fue el que pecó. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Y entonces los hombres dicen, si la mujer pecó, ella tenía que ser eliminada. El pensamiento de algunas personas, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que Adán continuara viviendo con su esposa? Si Dios hubiese dicho en ese momento, vamos a hacer un cambio radical, y Dios lo pudo hacer, claro que sí, Dios lo podía hacer. Sin embargo, hermanos, Dios es Dios de justicia y de gran amor y misericordia. Y Dios no podría destruir a Eva. ¿Por qué? ¿De dónde salió Eva? Salió de la costilla del hombre. Y de allí salió Eva, para que el hombre entienda el papel fundamental que tiene que desempeñar en el hogar. Y lo vamos a explicar mañana eso. Ahora usted puede divisar en este momento el plan original de Dios para el hogar, para la familia. La frase número 1 que quiero que entiendan es para que no nos falte nada. Para que no nos falte absolutamente nada. ¿Qué había en el jardín del Edén? Y miren interesante. Ahora pónganse a pensar un momentito en el plan de la creación. Y vamos a, como cristianos que conocemos bien el periodo de la creación, vamos a darle un repaso general, así, al propósito que Dios tenía para nosotros, para Adán y Eva, para sus descendientes. Mis hermanos, Dios es grande, Dios es el Dios de las maravillas. Y Dios deseaba que esa familia fuera feliz y que las familias que iban a venir fueran felices también, igual que Adán y Eva. Antes del pecado, ese era el plan original de Dios. Ahora, ¿qué día Dios crea al hombre? Vamos a ver rapidito, aquí quiero su ayuda, su asistencia. ¿Qué día crea Dios al hombre? El 6º día de la semana, ¿verdad? Ahora, Dios comienza a crear. ¿Por qué Dios no creó al hombre primero? ¿Qué Dios crea primero? Sobre todas las cosas, ¿qué Dios crea primero? Génesis 1:1, ¿qué dice? Vamos a ver, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo?
Estaba vacía, estaba desordenada, tenía que Dios hacer un orden. Mire, Dios está pensando en Adán, Dios está pensando en Eva. Cuando comienza a crear la luz, ¿por qué? ¿Qué fue lo primero que creó Dios? La luz. Cuando Dios vio que todo estaba desordenado, había una bóveda de agua, y entonces Dios pensó en Adán y pensó en Eva. Y Dios dijo, vamos a hacer la luz. Y lo primero que Dios hace, pensando en Adán, fue la luz. Y Dios comienza el segundo día. Vamos a ver qué falta. Y Dios estaba pensando en Adán. Hermanos, nosotros somos, no somos cualquier cosa. Dios, cuando comienza a crear la creación, estaba pensando en nosotros. Él decía, yo voy a hacer todo hermoso, pero lo voy a hacer para entregárselo a mis hijos, para que lo tengan todo, para que lo disfruten, para que vivan esa experiencia extraordinaria. Y ahora Dios piensa, después que había luz, ¿qué hace Dios? Vamos a ver, ¿qué es lo segundo que crea Dios? O hace Dios. Y Dios dice, se separa, ¿qué cosa? Las aguas, y hace ¿qué cosa? La expansión, que le llamamos ¿cómo? Le llamamos cielos. Y Dios está pensando en que el hombre iba a disfrutar de una expansión, que ya no iba a tener esa bóveda encima de las aguas. Dios estaba pensando en el hombre para darle una expansión, porque Dios también creía y quería que el hombre disfrutara de esa expansión, pero no vacía, porque el tercer día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el tercer día? Cuando Dios ve que la expansión se había formado, ¿qué pasa con el tercer día? Dios piensa en Adán y Eva, ¿no es cierto? Y comienza a proceder. Las aguas se juntaron a un solo lado. ¿Y qué pasó? Y apareció ¿qué cosa? Apareció lo seco. Y Dios piensa que Adán y Eva iban a necesitar un espacio. Y en eso seco, Dios estaba planeando plantar lo que hoy estamos estudiando, el gran llamado jardín de ¿qué? El jardín del Edén. Mire cómo Dios va llevando de paso a paso, mis hermanos. Todavía no existía Adán, pero Dios está pensando en él. Dios está pensando en que Adán iba a necesitar también algo importante. Y ahora comienza el Señor a decir, la tierra apareció, las aguas se juntaron a un solo lado. ¿Y qué ocurrió, mis queridos hermanos? Dios dijo, produzca la tierra, ¿qué cosa? Produzca la tierra toda clase de árboles, los que acabamos de leer nosotros. Semillas, frutas y todo esto. Es interesante esto, mis hermanos, porque hay un detalle importante acá. Dios dijo que la tierra tenía que producir vegetales, tenía que producir, ¿qué más? Ayúdenme, vamos a ver. Tenía que producir frutas, tenía que producir semillas de toda cualquier especie. ¿Para qué? Para que Adán, que todavía no existía, recibiera esa rica bendición. Porque Dios está pensando en él. Dios está formando todo en su orden para esta familia extraordinaria. ¿Usted cree que no valemos ante Dios, hermanos? Que Dios pensó en sus hijos, en coronarlos de gloria, de coronarlos de tanta bendición. Y ahora Dios piensa, algo más está faltando. Y se va al cuarto día. ¿Y qué pasa en el cuarto día? Y Dios ve, vamos a ver, que algo faltaba. Algo hermoso en el espacio que ya había formado Dios. ¿Qué pasa el cuarto día? Dios hace dos grandes lumbreras, pero no solamente Dios hace dos grandes lumbreras, sino que termina de coronar el espacio que en el segundo día había formado, pensando en Adán, para que cuando Adán y Eva, yo me imagino, se acostaran ahí tranquilitos, sin necesidad de casa, de puertas y todo, miraran el espacio formado de extraordinarias galaxias y estrellas y pudiesen decir, wow, qué valor, qué Dios más grande el que tenemos. Y Dios forma las dos grandes lumbreras que nosotros conocemos, que ese es el sol y la luna, una para la noche y otra para el día. Pero también Dios corona el espacio ¿de qué? De galaxias y de estrellas. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el rey David? Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, wow, hermanos, qué bendición más grande. Y ahora Dios deja formado todo el espacio, la tierra bien preparada, pero se va al quinto día.
Y es interesante porque al espacio todavía le faltaba algo. Y Dios piensa en que el hombre tenía que hacer algo, ocuparse, como decía nuestro hermano. La ocupación es importante y también para que el hombre se gozara de lo que Dios había, el Dios de las maravillas. Y Dios en el quinto día permite que el espacio se llene de ¿qué cosas? Se llene de aves, toda clase de aves, extraordinarios animalitos, aves que glorifican el nombre del Señor. Y algunos de nosotros tenemos algunas avecitas en casa. A algunos les gusta tener algún pajarito por ahí, algún lorito, para que lo despierte todas las madrugadas. Y nos encanta, porque ese es el Dios de las maravillas que nosotros tenemos. Y Dios en el quinto día entonces permite que el espacio se llene de aves. Pero también había algo que faltaba en el mar. Y Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Produzca el mar toda especie de peces, animales en el mar. Y así sucedió. Y ahora toda la creación estaba lista en el quinto día. Pero Dios hace y deja dos cosas interesantes para el sexto día. ¿Qué Dios dejó para el sexto día? Los animales, y nos dejó a nosotros para el sexto día. Interesante, hermano. Ustedes saben que Dios tenía pensado en que el hombre con el animal fueran grandes amigos. Y de paso todavía nosotros hoy decimos, ¿verdad? ¿Cuál es su animal favorito? Y la mayoría de los que estamos aquí, más de alguno va a mencionar diferentes animales. Pero estoy seguro que más de alguno de nosotros va a mencionar el perro. ¿Por qué el perro? Dice el dicho, fiel amigo del hombre. Fiel amigo del hombre. Tenemos nosotros animales favoritos y los tenemos. Dios pensaba en que el hombre necesitaba también recreación y preparó en el sexto día a los animales. Toda clase de animales terrestres Dios los formó el sexto día. Y es interesante, algo que me imagino que alguno de ustedes lo sabe, pero quiero resaltar un versículo que no aparece en el texto que leímos. Pero hermano, ¿de dónde Dios formó las aves y de dónde Dios formó los animales? Mire lo que dice Génesis 2:19. Vamos a leer rapidito ese pasaje. Esto es algo interesante. ¿Por qué Dios dejó a los animales? ¿Por qué los dejó el sexto día y al hombre? Yo me pongo a pensar, Dios es grande. Dios usó la palabra en hebreo que llamamos nosotros bará para decir hágase. La palabra hebrea bará significa Dios dijo. Y se hizo las cosas, apareció la luz, apareció esto, la tierra produjo los vegetales, produjo las frutas. Pero para hacer al hombre, los animales, es interesante que Dios necesitaba un producto para hacer al hombre y a los animales. ¿Qué dice Génesis 2:19? ¿Alguien lo tiene? Génesis 2:19. A ver. Mire qué interesante. ¿De dónde Dios formó a los animales? De la tierra. Ahora, ¿de dónde Dios formó al hombre? De la tierra. Dios sabía que el hombre necesitaba una compañía con los animales. Y qué interesante, hermano, que los animales son formados de la tierra, del polvo de la tierra. El problema es cuando entró el pecado. No nos corresponde estudiar este tema, nos corresponde, creo que es el miércoles estudiar ese tema, que lo vamos a estudiar bien. Pero yo quisiera que ustedes entiendan que el plan de Dios era que el hombre tuviera una amistad con los animales, fuera su entretenimiento. Porque Dios coloca a Adán en el jardín del Edén y le da la orden: a ti te he dado todo esto para que te encargues. Come libremente de todo lo que hay. Y Dios le da una advertencia: excepto de esto, no podrás comer. Usted se habrá preguntado, hermano, ¿pero qué Adán más? Y yo me pongo a pensar, yo hubiese sido Adán, probablemente no solamente ese error hubiese cometido. Porque algunos de nosotros podemos pensar, pero
Pero qué tan, ¿verdad? Tenía todo y simplemente no tenía que acercarse ni a ese arbolito, un arbolito, porque lo tenía de todo. Y saben, hermanos, que el pasaje, la sierva del Señor, dice que las frutas que Dios colocó en el jardín del Edén, usted no las ha visto todavía. Todo lo que Dios creó en el jardín del Edén, después del pecado, nosotros estamos comiendo prácticamente lo que contaminó el pecado. Y usted agarra hoy en día un buen gajito de uvas y lo disfruta, ¿verdad? Y algunos dicen, pastor, donde puede encontrar buenas uvas y grandes uvas es en el Costco. Y otros dicen, no, en el SunClub. Donde quiera que se sea, mis hermanos. Pero estamos consumiendo lo manchado por el pecado. Y aún así que usted disfruta realmente de esa fruta, quiero decirle que en el jardín del Edén existió antes del pecado lo que nosotros no hemos contemplado ni hemos visto. Dios tenía grandes cosas. Y un detalle, por ejemplo, algunos pintan a la serpiente de diferente manera. ¿Sabe cómo era la serpiente en el jardín del Edén? ¿Cómo era ese animalito? Era, dice, de un color como el oro, que cuando daba el sol, porque tenía alas, y la serpiente se desplazaba de árbol en árbol, y cuando el sol resplandecía, la luz que Dios había formado, resplandecía sobre las alas, dice que Adán y Eva se quedaban impresionados por ese animal, porque era el más sabio de todos los animales. Impresionante. Pero después del pecado nosotros sabemos qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Y hoy en día una dama ve una serpiente, algunas damas yo las admiro porque son bien valientes. Y la mía, mi dama que Dios me dio, si ve una serpiente, capaz yo tengo que estar ahí porque se me muere, hermano. Sale huyendo como las gacelas. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado produjo esa distancia entre esos animales que Dios había preparado para nosotros. Ahora, yo voy a ir concluyendo mi sermón diciéndoles lo siguiente. Dios en su inmensa misericordia sabía en algún momento de la historia que Adán iba a necesitar algo para completar todo, que es lo que vamos a implementar el tema de mañana. Cuando Dios pensó en todo lo que hoy existe, a pesar del pecado, mis queridos hermanos, llévese este pensamiento esta noche. Dios pensó en mí. Cuando Dios hizo la luz, Dios pensó en mí. Cuando Dios hizo el espacio, cuando Dios separó las aguas, Dios pensó en mí. Interesante. Cuando Dios dijo, produzca la tierra, Dios pensó en mí. Dios pensó porque Él sabía que correr la historia, hoy nosotros existimos por la mano poderosa de nuestro Señor. Quiero decirles, hermano, a pesar de que el pecado nos ha manchado y ha contaminado los árboles y todo, aún, mi gran consejo esta noche, sigamos disfrutando del plan original de Dios. Sigamos gozando de lo que Dios pensó en nosotros. Aún cuando vayamos y compremos las frutas y todo esto, piensen que Dios pensó en ustedes y que va a disfrutar, que va a gozar y que ahora usted es algo importante en las manos de Dios porque Dios pensó en usted. Dios quiere que usted sea feliz. A pesar de la mancha grave del pecado que tenemos encima, Dios quiere que nosotros seamos felices. Mañana voy a enfocar el tema, la importancia, el por qué todavía la creación no estaba completa. Vamos a hablar mañana de ese tema. Voy a terminar aquí mi mensaje y voy a decirles esta noche, mis hermanos, estamos contentos y felices porque cuando Dios creó la tierra, Dios creó el universo, pensó en hacernos tan felices a nosotros y aún después del pecado, Dios nos siguió dando la oportunidad para que usted y yo aprendamos a ser totalmente agradecidos y a estar contentos por todo lo que Dios nos ha brindado hoy. Pablo lo dijo, seamos contentos con lo que tenemos y alabemos el nombre de Dios.